Sean bienvenidos nuevamente, bienvenidos los hermanos que nos sintonizan a través de la red de internet. Le damos gracias al Señor que hasta aquí Él nos ha guardado, hasta aquí Él nos ha ayudado y nos ha sostenido, porque Dios ha sido fiel para con nuestras vidas, hermano. En esta tarde quiero hablar acerca de algo que el Señor estaba hablando a mi corazón en el libro de Job. Quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 5. Job, capítulo 5. Y vamos a estar leyendo el verso 18 y 19. Job, capítulo 5, verso 18 y 19. Gracias por ponerse de pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a hablar acerca del Dios que sana nuestro ser, porque Él es quien sana nuestro ser, hermano. Amén. Y Job dice estas palabras en el capítulo 5, verso 18 y 19. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad y tu misericordia. Te agradecemos porque podemos decir, Señor, con toda confianza, hasta aquí tú nos has ayudado. Y sé, Señor, que nos seguirás ayudando porque tú has prometido estar con nosotros hasta el final, Señor. Hasta el fin, hasta ese día que tú nos llames a tu presencia o hasta ese día que tú vengas por nosotros. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción, ese es, Señor amado, el ancla, Señor, en nuestro corazón, oh Dios del cielo, que te esperamos a ti, Señor, esperamos tu venida, oh Dios del cielo. Pedimos, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que haya libertad en nuestros corazones, Señor, para oír tu buena palabra. Señor bendito, que esa paz que tú has dejado en nuestros corazones permanezca ahí, soberano Dios. Y podamos, Señor, prestar atención a la instrucción de tu palabra y ponerla por obra. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Job, en medio de la adversidad, en medio de la situación y las circunstancias que estaba viviendo, ustedes saben, él dice muchas palabras en medio de su dolor. Porque la verdad es que en el desarrollo de nuestra vida nos hemos enfrentado ante tantas adversidades y problemas, hermano, que han causado dolor. Vea que hemos pasado problemas que nos han causado dolor, hermano. Hemos pasado situaciones que nos han hecho sufrir, ¿sí? Hemos pasado también desánimos, o ninguno ha desanimado aquí. Vea que hemos desanimado más de alguna vez. Y a la misma vez también nos hemos enfrentado ante frustraciones en cada uno de nosotros. Pero cuando llegamos al Evangelio, si bien enfrentamos desafíos, enfrentamos situaciones difíciles, pero ahora entendemos que todo ello, todas esas situaciones tienen un propósito divino. Al igual que los que vivimos antes de conocer a Cristo, lo único que antes de conocer al Señor no entendíamos por qué pasábamos situaciones adversas y difíciles. Mas sin embargo, hoy que llegamos al Señor, hemos tenido problemas, ¿verdad, hermano? Hemos tenido adversidades y obstáculos, ¿sí? O alguno después que se convirtió a Cristo ya no tiene problemas, ya no ha tenido circunstancias difíciles. Seguimos enfrentando adversidades. Lo único que hoy confiamos que todas ellas, como dice Romanos, van a obrar para bien, porque amamos al Señor. Amén. ¿Verdad que eso dice el libro de Romanos? Todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios, para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Así es de que quiero hablarte de ese Dios que sana nuestro ser. Quiero hablarte de ese Dios que sana nuestras dolencias. Porque sabes, el libro de Proverbios dice esto: huye el impío sin que nadie lo persiga. Mira, aquella persona que no tiene paz y que rehúsa y que trata de evitar ciertas cosas es porque el enemigo está robando aquella paz que Dios ha dejado. Y por eso es que Proverbios dice: el impío huye, aquel que está haciendo impíamente. Y yo les he explicado lo que es ser impío.
Porque ven, nosotros lo confundimos con el incrédulo. El incrédulo es aquel que nunca ha alumbrado la luz del Señor, aquel que nunca ha llegado a los pies de Cristo, aquel que nunca ha entregado su vida al Señor o ha caminado en el Evangelio. El impío es aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Conociendo cuál es la voluntad de Dios, no la hace. Sabiendo qué es lo que el Señor pide, no lo hace. Porque obra impíamente, o sea, está de alguna manera transfiriendo la ley o está violando la ley. Y Job, en medio de ese dolor, en medio de esa adversidad, en medio de esas circunstancias en las cuales él se encuentra, él habla estas palabras. Y él dice, porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Cuando Dios dice, él hace esto, no es que está atribuyéndole a Dios, pero él sabe que todo se mueve bajo la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice que aún una hoja de un árbol no cae si no es la voluntad de Dios. ¿Han leído eso ustedes, hermano? Y miren cuántas hojas caen aquí cuando ya va a entrar el invierno. Yo me pongo a pensar eso cuando veo caer todas las hojas. Y la Biblia me enseña a mí que una hoja de un árbol no cae si no es la voluntad del Señor. Entonces, cuánto más las circunstancias adversas, las situaciones a veces caóticas que vienen a nuestra vida, Dios las está permitiendo por alguna razón. Dios las está permitiendo con un propósito. Y para glorificarse Él en nuestra vida. Es para mostrarnos ese poder sobrenatural que hay en nuestro Dios. Miren, nosotros hablamos tanto de ese poder sobrenatural, pero muy pocos lo creemos. Para que me entiendas, te voy a llevar a ese pasaje cuando aquella mujer con el flujo de sangre toca a Jesús y se abre camino en medio de la multitud. Y ella dice, si tan solo tocare su manto, sé que sería sana. Y dice que aquella mujer toca el manto de Jesús, el borde del manto, y es sanada en el mismo momento, dice la Biblia, en el mismo instante. Después de haber sufrido 12 años de ese flujo sanguíneo o de sangre, es sanada cuando ella toca el manto del Señor. Pero lo que más a mí me sorprende de ese pasaje es que Jesús mismo, en medio de toda aquella multitud, Él pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Han leído ese pasaje ustedes? Y Él dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos en una manera sarcástica, porque creo que a veces los que somos más sarcásticos somos nosotros los cristianos, le dice, mira la multitud cómo te aprieta, cómo te está alrededor tuyo, y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero el Señor dice, es que de mí ha salido poder. ¿Verdad que eso es lo que dice el Señor? Es que de mí ha salido poder. Y ¿sabe lo que el Señor me decía? Que ese poder sobrenatural de Él está fluyendo hacia la tierra hoy, en este instante, cuando la iglesia más lo va a necesitar, cuando el creyente más va a necesitar ver ese poder sobrenatural sobre nuestra vida. Porque qué diferencia va a haber de aquel que no tiene al Señor en su corazón, que nosotros que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza y nuestra convicción en el Señor. Y ese poder sobrenatural está para ti y está para mí, hermano. Ese es un poder sobrenatural que viene de la mano de Dios. Y por eso es que a veces nosotros decimos, no, de este problema no voy a salir, esta situación me va a vencer, estas circunstancias creo que me va a hacer volver atrás. No, hay un poder sobrenatural que está fluyendo desde la misma mano de Dios para sus hijos, para su pueblo. Y Job, en medio de esa situación difícil, él dice estas palabras. Y con esto yo no te digo que Job le está atribuyendo, pero él sabía que nada, absolutamente nada sucede si no está bajo la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos enseña que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el mundo fuera ordenado, y que desde el vientre de nuestra madre, ya el soberano Dios te había escogido a ti y me había escogido a mí. ¿Ve que yo dije la palabra de Dios? Dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya te había escogido a ti. Desde el vientre de nuestra madre, Él nos escogió a nosotros. Pero cuando ignoramos todo esto, se nos hace tan difícil el poder entender cómo algo que causa dolor, cómo algo que causa sufrimiento, cómo algo que causa, hermano, un sentir de
de dolencia pueda tener un propósito para bien. Te voy a explicar a la luz de la palabra cómo obra el proceso de la corrección de parte de Dios. Porque fíjense que Job, antes de decir esas palabras, en el verso 17 de ese capítulo 5 dice esto. Dice, por tanto, no menospreciéis la corrección. ¿De quién dice? Del Todopoderoso. Mire, por tanto dice, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Porque la Biblia nos enseña también de que al hijo a quien Dios ama, ¿lo qué? Lo disciplina, lo corrige, ¿verdad? Al hijo a quien Dios ama, dice, lo corrige. Y obviamente hay situaciones, como te digo, no son de alegría, no son de causa de gozo cuando estamos enfrentándolas, cuando las estamos viviendo. Pero cuando tú meditas en aquella palabra, cuando tú meditas en lo que está escrito y que todas ellas van a obrar para bien, eso te da fuerza en medio de la adversidad, eso te da fuerza en medio de aquel dolor, eso te hace esperar en esa misericordia de Dios, que sabemos que va a obrar para bien, para tu vida y para mi vida. Porque como te repito, amamos al Señor. Amén. Claro que amamos al Señor. Por eso es que hemos perseverado hasta aquí, hermano. Porque eso es lo que nos ha mantenido de pie, ese amor de Dios y ese amor hacia nuestro Dios. Pero quiero explicarte cómo obra ese proceso divino, cómo obra ese proceso de la corrección de parte de Dios. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 11. Yo le ponía a esto plan y proceso de Dios en la prueba. Pero el tema de este mensaje es: Dios es quien sana nuestras dolencias. Pero en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, del verso 1 en adelante, yo he hablado, he predicado acerca de este pasaje en algunas ocasiones. Y casi siempre hemos hablado de aquel que da la vida, casi siempre hemos hablado de aquel en el cual si nosotros ponemos nuestra esperanza en su palabra. Pero quiero hablarte hoy cómo obra esa dificultad, cómo obra ese proceso divino de corrección para nuestras vidas. Mire, la primera etapa es donde se levanta la dificultad, porque la dificultad se va a levantar. Hermano, a veces a nadie, absolutamente a nadie le gustan las dificultades, a nadie le gustan los problemas. Por eso es que cuando Pablo dice que nos regocijemos en las tribulaciones, se hace bien difícil, ¿verdad?, aceptarlo. Pero luego él sigue explicando por qué razón él dice esa palabra. Pero a nadie, absolutamente a nadie, le gusta aquellas circunstancias que causan dolor, que causan sufrimiento. Pero la adversidad se va a levantar. Porque sabes, cuando ustedes, déjame hacer un paréntesis, cuando ustedes compran algo que te dicen que es resistente a algo, valga la redundancia, tú no te vas a convencer hasta que lo pruebas. ¿Sí? Imagínate si te dicen, qué sé yo, un ejemplo, te dicen esos zapatos son a prueba del fuego, o sea, tú puedes entrar para meterlos en un horno y no se te van a quemar. Tú no te vas a convencer hasta que no los metas en un horno, ¿sí o no? Pero si tú dices, no los metas porque vaya a ser que no sirva la garantía que han dado o lo que ellos han dicho. No, obviamente tú vas a convencerte hasta que tú los metes en el horno y esos zapatos salen como que no les hubiese pasado nada, ¿sí o no? Así también en la vida del cristiano, hermano. Tu vida y mi vida dice que va a ser probada, dice, como el oro. ¿Verdad que eso dice la Escritura? Y si ustedes supieran cómo se prueba el oro, hermano, desde que lo encuentran en las minas, desde que lo encuentran allá en medio de la tierra, cómo lo comienzan a procesar y cómo lo someten a temperaturas altas y lo calientan y lo siguen calentando hasta que sale ese oro purificado o puro. Entonces la dificultad se va a levantar. Mire, aquí en el capítulo 11 de Juan dice de esta manera, verso 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies
con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Porque cuando se levanta la prueba, hermano, cuando se levanta la dificultad, ¿a quién es el primero que nosotros le clamamos o invocamos? ¿A quién? Es al Señor, ¿verdad? Mire, hasta los incrédulos lo hacen, hermano. Cuando les viene un problema, dije: Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto? Oh, Dios mío, ayúdame. Entonces nosotros, como hijos de Él, como creyentes, cuando se levanta una adversidad mayor que tu fuerza, mayor que tus habilidades, mayor que tus recursos, a quien nosotros invocamos es a Dios. Ya le decimos: Dios mío, ayúdame, Señor, ayúdame. Y las hermanas de Lázaro le envían a decir a Jesús que aquel a quien él amaba estaba enfermo. Era como para que el Señor dejara todo tirado lo que estaba haciendo o cancelara todas aquellas actividades y dijese: no, voy a ir a verlo, el que ama está enfermo. No, dice que Jesús, verso 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mira lo que está hablando Jesús. Lázaro está enfermo. Las hermanas lo envían a llamar a Jesús y le hacen saber que está enfermo. Jesús dice estas palabras, que esa enfermedad no es para muerte, sino es para que Dios sea glorificado. Y así también me decía el Señor: estas circunstancias que se levantan a tu vida, estas situaciones que parece que no tienen solución, estas circunstancias que parece que no las puedes tú superar, no son para terminarte, no son para acabarte, sino para que yo me glorifique en tu vida. Y sabes, si tú estás pasando una situación adversa, una situación difícil, una situación de la cual tú crees que no puedes salir, esta situación no es para terminarte, es para que el Señor sea glorificado en tu vida. Y para que tú veas verdaderamente quién está con nosotros, hermano. Es el soberano Dios, es el Dios todopoderoso. Entonces Jesús dice eso. Esto es para que Dios sea glorificado. Todo tiene un propósito y Dios es glorificado. Pero sigue el relato de la historia y dice: y llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde él estaba. Mire, no fue alguien que salió desesperadamente, no fue alguien que corrió, hermano, en medio de aquella situación, porque sabes, a veces suceden cosas a nuestras vidas que muchas veces queremos, actuar inmediatamente, muchas veces queremos reaccionar inmediatamente, o muchas veces las personas te dicen: no, haga esto, haga lo otro, pero lo mejor es esperar siempre en el Señor, porque si esa situación ha aparecido de la nada, de donde tú menos lo esperabas, es para que la gloria de Dios sea vista en tu vida, sea vista en tu familia, sea vista en tu casa. Todo tiene un propósito y el Señor, ¿verdad?, es glorificado. En algunas ocasiones parecerá que la respuesta tarda. ¿Verdad que a veces parece como que tarda la respuesta, hermano? ¿Sí o no? Yo sé, hay peticiones, hay oraciones que ustedes y yo tenemos delante de Dios, que todavía seguimos esperando esa respuesta. ¿Verdad que sí? Y pareciera que tardara. Y a veces le decimos: Señor, pero mira, como Pedro: Señor, ayúdame que me ahogo, cuando comienza a hundirse. Y ahí estaba el Señor. Y dice, y lo levanta. Así también, Jesús no sale inmediatamente corriendo a atender aquella situación. Él no sale inmediatamente desesperado porque aquella familia a la que él amaba estaba pasando una situación difícil, estaba pasando una situación adversa. No, dice que se queda 2 días más en aquel lugar. ¿Sabes? Si la respuesta no ha llegado a esa petición que tú tienes aún, sigue esperándola, porque va a llegar esa respuesta. Esa respuesta de Dios va a llegar a tu vida, hermano. Esa respuesta de Dios va a llegar a tu vida, hermana.
porque fiel es el que lo ha prometido, el cual también lo cumplirá. Y si Dios te ha prometido que lo va a hacer, hermano. Lo va a hacer. Así es de que esta situación se levanta, la adversidad, se levanta la dificultad. Lázaro está enfermo, las hermanas mandan a llamar a Jesús. Jesús le dice que esa enfermedad es para glorificarse, para que Dios sea glorificado. Y todavía se queda en aquel lugar 2 días. Cuando tú le dices algo a alguien que tú sabes que te estima, que tú sabes que te aprecia, y tú estás pasando una situación tal vez algo difícil, y le dices a esa persona, mira, estoy pasando esto y esta situación, y aquella persona solo te dice, bueno, estaré orando por ti, y ahí nomás termina. ¿Qué es lo que tú piensas? Ah, como no es él, como no es ella, como no está pasando él, está ahí. No, cuando aquella persona te dice algo, es porque le pide dirección a Dios y le dice, Señor, ¿qué quieres que hagamos en esta situación? Porque la respuesta no está en el hombre, no está en la mujer, no está en el ser humano, está en Dios. Y muchas veces nosotros buscamos la respuesta en la persona, buscamos la respuesta en el hombre. Decimos, oh no, allá en este país hay una señora, una hermana que Dios la usa en profecía y allá vamos a hablarle a ver si el Señor le ha dado una profecía para nosotros. Cuando el que da la respuesta es Dios, el que responde es el Señor. ¿Acaso no es Él el que dice, clama a mí y yo te responderé? Él no dice, y te enviaré la respuesta por alguien más. No dice, yo te responderé. Pero a veces pareciera como que no importa, no. A veces se tiene que buscar ese tiempo de Dios, se tiene que buscar esa dirección de Dios cuando la situación es bastante compleja o es bastante delicada. No se puede decir, hermano, una palabra a la ligera. Mire, cuando alguien me pregunta a mí, estoy pasando esta situación, ¿qué quiere que haga? ¿Qué puedo hacer? Yo le digo, lo que podemos hacer es orar, pedirle a Dios qué es lo que Él quiere que haga. El problema es que empezamos nosotros a hablar y a decir lo que nosotros queremos. Y empezamos a decir, mire, yo creo que debería hacer esto. Yo creo que no, esta no es cuestión de lo que nosotros creamos y no lo que Dios dice, hermano. Entonces Jesús espera ahí, espera 2 días más en ese lugar. Y dice el verso 7, luego después de esto, digo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez, ¿vas allá? Miren, los judíos o los que estaban con Jesús sabían que habían tenido un problema recientemente allí, que habían querido apedrear al Señor. Y cuando el Señor les dice que van nuevamente a Judea, inmediatamente ellos le dicen, y déjame parafrasear esto, ellos les dicen, ¿para qué vas a ir ahí? Si ahí no te quieren, ahí te querían apedrear. Porque siempre va a sobrar quien te desanime, hermano. Siempre, mire, siempre va a haber quien te desanime. Cuando Dios pone algo en tu corazón, cuando el Señor te dice, vas a hacer esto, siempre va a haber alguien que te va a desanimar. Siempre, hermano. Y a veces le creemos más a los que nos desaniman que a lo que Dios nos está diciendo. Eso es lo más triste. Mire, si alguien te dice, no, ¿y para qué va a ir a la iglesia? Mire cómo está la situación, mire las circunstancias, mire esto, mire el otro. Pero la verdad es que si tú por una u otra razón no puedes venir, y lo he dicho varias veces, si es por cuestión de salud, si es por situaciones que tú te sientes, o sea, con aquel inseguridad con respecto a tu salud, está bien. Por eso está haciendo el esfuerzo, o sea, de transmitirlo a través de este medio. Pero cuando el Señor te dice, no vayas, estate aquí. Aunque todas las personas te digan, ve, no vayas, hermano. No vayas porque Dios sabe de qué te está guardando. Pero cuando el Señor te dice, haz esto, hoy es el tiempo de actuar. Aunque muchos te digan, pero mire, ¿qué va a hacer? ¿Saben? Pensaba yo en esta situación que estaba pasando el mundo. Y esto el Señor nos lo habló. Él dijo que en medio del caos, en medio de la calamidad que el mundo está viviendo y que va a seguir viviendo, Dios va a comenzar a levantar, su pueblo va a comenzar a levantar esa iglesia gloriosa. ¿Sabe por qué? Para que no diga a la gente,
de que como la economía está bien, como el mundo está próspero, también, o sea, la iglesia está próspera. No, la iglesia es prosperada por la mano poderosa de Dios. La iglesia es sustentada por la mano soberana de Dios, no por la economía de las naciones fuertes, no por lo bueno que esté aquí el empleo, no, sino por la mano poderosa del soberano Dios. Y eso es lo que el Señor me decía a mí. En medio de ese caos, yo voy a comenzar a levantar mi iglesia gloriosa. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de la iglesia alrededor del mundo, no de la congregación aquí en esta ciudad, no, de la iglesia comprada y redimida por la sangre de Cristo. Por eso es que cuando yo le digo a hermanos, todo va a estar bien, el Señor va a obrar, el Dios va a actuar, ellos no me lo dicen, pero en la respuesta que me dan, o sea, yo siento de que hay aquella inseguridad, de que hay aquella duda, como diciendo, bueno, ¿acaso usted es el único que no sabe lo que está sucediendo alrededor del mundo? ¿Acaso usted es el único que no sabe que están cerrando los negocios, están cerrando las compañías? Yo lo sé todo eso. Yo no ignoro las circunstancias que el mundo está enfrentando, ni tampoco a dónde ha llegado el estado social de las personas. Como les decía en cierta ocasión, la primera situación, la primera adversidad que se va a ver va a ser sociopolítico. La política y la sociedad, dos cosas que van a colapsar. Pero en medio de eso el Señor va a guardar a su pueblo, va a guardar a su iglesia, va a guardar a sus escogidos. Se levanta la adversidad. Jesús dice, vamos a Judea. Los discípulos dicen, ¿para qué vamos a ir allá si te querían apedrear? Mire a quién le están diciendo, hermano, que se cuide, que no suba a ese lugar que es peligroso. Aquel que había enfrentado a Satanás ahí en el desierto y lo venció. Porque Cristo venció a Satanás, no solo en la cruz, sino en el desierto, ahí en la tentación. Él lo venció. Por eso es que dice que él huyó de él y se apartó por un tiempo. Así de que le dice, verso 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Por qué le da esa respuesta el Señor? Si lo que ellos le están diciendo es que no suba a Jerusalén, porque lo van a apedrear. Pero Jesús le habla acerca del día. Mire, él hace una pregunta, dice, ¿no tiene el día 12 horas? Lo que Jesús le está diciendo es, yo no tengo nada que esconder, yo no tengo nada oculto, yo no tengo nada por lo cual ellos, o sea, tengan una ocasión válida por la que quieren apedrearme. Porque la prueba que se había levantado no era para terminar con la vida del Señor. Si hay alguien que conocía bien su tiempo, era Jesús, hermano. Jesús conocía bien su tiempo. Por eso es que cuando ya se acercaba el tiempo de ir y ser entregado para padecer y luego ir y dar su vida en la cruz, dice que conociendo Jesús el tiempo, porque el Señor conocía su tiempo cuando Él estuvo sobre esta tierra. Y Él sabía que ese tiempo no había llegado. Por eso es que le menciona y les dice, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Sabes? Cuando la prueba se levanta a tu vida y a mi vida, la prueba no es para hacernos tropezar. La prueba es para fortalecernos, hermano. La prueba es para fortalecer tu fe, para fortalecer mi fe. La prueba jamás Dios la va a levantar para hacernos tropezar. Él la permite para fortalecer nuestra fe, para que nos fortalezcamos en Él. Porque es ahí en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de las situaciones difíciles, donde tu fe se va a fortalecer, donde mi fe se va a fortalecer. Y Jesús sube a Jerusalén. Ahí la prueba se había ya levantado. La dificultad, la adversidad se había levantado. Él iba a ir a la casa de Marta, María y de Lázaro. Él iba a llegar a ese lugar de donde lo habían enviado a llamar.
Pero se dan tantas cosas que él quería enseñarle a sus discípulos antes de tomar la decisión de ir a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Pero, ¿qué hacer en medio de la adversidad? ¿Qué, hermano, cuando ya la dificultad, cuando ya la situación ha llegado a un punto donde parece que ya no podemos más? Donde parece que es mejor salir corriendo que quedarse ahí. Donde parece, hermano, ya no le damos absolutamente sentido a nuestro caminar cristiano, a nuestra vida cristiana. Porque da que llega un momento donde uno no le haya sentido ya al caminar en el Señor, hermano. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado a ti? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado, y cuando ustedes y yo nos encontramos en ese momento, es donde el enemigo viene y aprovecha y comienza a decirte, ¿para qué vas ahí? ¿Por qué sigues creyendo eso? Mira lo que está pasando. Mira, si Dios fuera bueno, ¿por qué están sucediendo todas estas cosas? Si Dios te cuida, si Dios te guarda, ¿por qué te quitaron el trabajo? ¿Por qué te enfermaste? ¿Por qué tu familia se ha vuelto de esta situación? O sea, habla tantas cosas el enemigo a tu mente para terminar de desanimarte. Pero cuando tú entiendes de que esa prueba no ha sido para hacerte tropezar ni para quitarte del camino del Evangelio o el Señor, sino para fortalecerte, tú cobras fuerzas en Dios y te fortaleces en Él. Pero aquí ya la dificultad se había levantado. El problema está ahí. Ahora, ¿qué sucede en medio del problema? Porque son tres etapas las que yo te voy a hablar. Cuando se levanta el problema, cuando está en medio el problema y la salida que el Señor nos da. Porque Él siempre da la salida, hermano. Dios siempre da la salida a cualquier adversidad. Y allí mismo en ese capítulo de San Juan, capítulo 11, te voy a leer del verso 17 en adelante y dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mire lo que le dice Marta: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces tú has dicho eso, hermano? ¿Cuántas veces tú has dicho, si el Señor, si esto fuera del Señor, ya me hubiera sacado de ello? Si esto fuera del Señor, ya la solución hubiese venido ya. O si esto fuera del Señor, hermano, empezamos a culpar a Dios por decisiones que a veces nosotros tomamos. Empezamos a culpar a Dios por situaciones en las que nosotros muchas veces nos metemos en ellas. Porque es fácil culpar a Dios. Porque en medio del dolor, en medio de la adversidad, mire, Lázaro había muerto ya, dice que 4 días tenía ya en el sepulcro. ¿Sabes? Quizás Marta y María, porque nosotros somos buenos, ¿verdad? Para analizar. Y ellos hubieran dicho, bueno, cuando mandamos a llamar a Jesús, mi hermano aún estaba con vida. No estaba tan grave, o sea, de la enfermedad que le causó la muerte. Y venir de donde él estaba hasta aquí no le hubiera llevado más de 2 horas en llegar a este lugar. Y estoy parafraseando. Y empiezan a analizar aquello. Hermano, ¿cuántas veces tú has analizado y sabes? Y muchas veces le hemos llegado a decir a Dios cómo tiene que obrar en aquel problema que estamos pasando. Y decimos, Señor, si tú me dieras esto y me sacaras esto y me pusieras esto. Y empezamos a decirle a Dios cómo hacer en medio de esa adversidad y ese problema. Cuando nosotros sabemos que Él es el Señor, Él sabe qué es lo que va a hacer. Y sus caminos son perfectos. Son perfectos. Él no se equivoca. Pero sale Marta en medio de aquel dolor. Y al nomás verlo, al nomás ver al Señor, dice que lo que ella le dice: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque es ahí en el dolor donde culpamos al Señor. Porque algunos de nosotros hemos culpado a Dios por cosas que nos han sucedido, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no?
¿Por qué Dios me trajo a este lugar? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Por qué Dios permitió que esta otra cosa sucediera? Y empezamos a culpar a Dios. En medio de aquel dolor comenzamos a culpar a Dios. O surge también otro problema, nos volvemos indiferentes. Porque si quien corrió ahí fue Marta, no fue María. Ahora tú que has oído muchas veces o algunas veces predicar, cuando Jesús llegaba a la casa de Marta y María, ¿quién era la que se sentaba a oír al Señor? ¿Quién era la que se sentaba a escuchar al Señor? María, ¿verdad? Porque acuérdense que hasta se quejó con Jesús Marta, ¿ya? Cuando le dice, mira, no tienes cuidado, mi hermana no me ayuda, o sea, en los quehaceres o en las labores que tengo que hacer en la casa. María era la que escuchaba al Señor, pero ahí a quien vemos nosotros correr a Jesús es a Marta. A Marta, Marta en aquel dolor, ella llega y le dice a Jesús. María se muestra un poco indiferente. María se muestra un poco, o sea, como decir, bueno, ¿y ahora para qué viene? Y ahora que ella murió, o sea, ¿qué puede hacer? ¿Cuántas veces tú sientes que el Señor ha llegado tarde a algo que tú lo has pedido? Y dice, ¿y ahora ya para qué? Ahora ya, ¿qué puede hacer? Él es todopoderoso. Y yo digo, si Él pudo levantar a Cristo de la ceniza, ¿qué es lo que Dios no puede hacer, hermano? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Él es todopoderoso. Entonces, en medio de la adversidad, cuando tú te encuentras en medio de aquel dolor, tiendes a culpar al Señor por lo que te está sucediendo, lo que te está pasando, o te vuelves indiferente. Mira, te encierras en ti misma y dices, si Dios quiere sacarme de aquí, que me saque Él. Fíjense que alguna vez decía alguien, si Dios quiere que vaya a la iglesia, que venga Él y me saque de aquí de la casa. Y yo decía, no tientes a Dios, no podemos tentar a Dios. Cuando yo oí esas palabras, ¿sabe? El Señor me llevó a leer en el libro de Éxodo, cuando el Señor mandó serpientes en medio del pueblo. Ustedes han leído esa historia. Y acuérdense que le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce y todo el que mire a esa serpiente va a ser sano de toda mordedura de las serpientes. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Y saben lo que sucedió en ese caso? Léelo. Dice que el Señor, para aquellos que se habían ido a encerrar, no era un virus, eran serpientes las que andaban ahí. Para aquellos que se habían ido a encerrar en sus casas, en las casas de ellos entraban las serpientes y los sacaban de las casas. Y el Señor me decía, ¿tú crees que una casa lo va a proteger de este virus? No, es mi mano poderosa, porque Él puede permitir que el virus entre a tu casa, que entre a mi casa. Pero Él la ha acercado, Él ha guardado, Él ha protegido. Así que no tentemos a Dios, hermano. No digamos, si Él quiere que vaya a la iglesia, que me saque aquí, porque Dios lo va a hacer. Lo va a hacer, Él es Dios, Él es soberano. Pero qué bendición es venir voluntariamente y decirle, Señor, aquí estoy. Aunque tal vez todo golpeado, tal vez todo apaleado, tal vez pasando momentos difíciles. Pero aquí estoy para adorarte y para bendecirte. Y para darte gracias por tu misericordia y por tu bondad. Pero en medio de la adversidad, en medio de aquel dolor, culpamos al Señor. O nos mostramos indiferentes. Porque eso es lo que María le transmitió a Jesús. Mire, María que había oído aquella palabra, María que había oído aquella enseñanza, era como para salir y correr y decirle, Señor, yo sé que tú tienes poder, yo sé que todo lo que tú dices de tu boca cobra vida. Pero no, se mostró indiferente. Así hay muchos cristianos indiferentes ahora. Muchos cristianos indiferentes a aquellas cosas que están sucediendo, aquellas cosas que Dios ha permitido que acontezcan. Pero hay otros que estamos clamándole a Dios y estamos diciéndole, Señor, ten misericordia de nosotros. Marta le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero luego dice el verso 22, como que vuelve en sí, dice, mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire lo que dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Es Cristo el dador de la vida, hermano. Es Cristo el que te levantó de los muertos. Es Cristo el que te dio vida de entre los muertos, porque Él nos dio vida de entre los muertos.
Romanos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él juntamente con Cristo nos ha dado vida. Y yo digo, si ha resucitado muertos como ustedes y como yo, ¿qué es lo que el Señor no puede hacer? Él tiene poder para hacer lo que Él quiere. Entonces Marta le comienza a decir las escrituras a Jesús. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero luego le pregunta, ¿crees esto? Te pregunto a ti, ¿crees esto que está diciendo el Señor, hermano? Hermano, ¿crees esto? Y si un virus te lleva, o sea, es porque es el tiempo que el Señor te va a llamar a descansar. Pero mientras estemos sobre esta tierra, Él ha prometido guardarnos, Él ha prometido protegernos, Él ha prometido cercar a nuestro alrededor, protección. Entonces el Señor le dice, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. En medio de la adversidad, en medio de aquel dolor, culpamos al Señor o nos volvemos indiferentes. Pero también la inseguridad nos hace dudar, hermano. ¿Verdad que la inseguridad nos hace dudar muchas veces? Nos hace dudar, hermano. Mire, yo no sé si tú alguna vez has dudado, pero yo sí. La inseguridad lo hace dudar a uno. Pero qué bendición es que Dios nos fortalece. Si nosotros hemos permanecido hasta este día, es porque Dios nos ha fortalecido, hermano. No ha sido por nuestra propia fuerza, es porque el Señor nos ha fortalecido. Y Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Porque en medio de la prueba ahí hay dolor. En medio de la prueba se siente que ya no hay salida de aquella adversidad, de aquella situación. Pero Dios siempre da la salida, hermano. Yo no sé qué tú estás pasando hoy, pero yo quiero decirte, Dios siempre da la salida. Por eso es que el Señor me dice, ora por las familias de la congregación y los que estén viendo. Y van a empezar a ver mi poder sobrenatural, si tú lo puedes creer. Por eso es que el Señor le dice a Marta, ¿crees esto? Si tú lo puedes creer, vas a ver ese poder sobrenatural de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre las circunstancias y las peticiones que has puesto delante de Dios. Vas a ver ese poder sobrenatural. Lo vamos a ver, hermano. Vamos a ver ese poder sobrenatural, porque hay cosas que uno no puede hacer, hay cosas que mano humana no puede hacer, pero el Todopoderoso sí las puede hacer. Entonces Dios siempre da la salida, el Señor siempre va a dar la salida. Y ahí mismo en ese capítulo 11, en el verso 38, mire lo que sigue diciendo. Ya él había llegado a ese lugar. Ya después María sale y comienza también a decirle al Señor. Si tú quieres leer todo ese capítulo, lo puedes leer. Pero yo solo te voy a leer esto por cuestión de tiempo y lo que quiero enseñarte. En el verso 38 del capítulo 11 de San Juan dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mire, el Señor sabía cuántos días tenía Lázaro de estar ahí en el sepulcro. Y Él le da una orden y dice, quiten la piedra. Marta le dice, ya tiene 4 días de estar ahí, hiede. Hermano, ¿cuánto tiempo tú tienes esperando la respuesta al Señor? ¿Cuántas personas te han dicho que es imposible, que no se va a dar, que no va a suceder, que es mejor que veas qué es lo que puedes hacer por tu propia cuenta y que ya no sigas esperando en Dios? Yo te digo, sigue esperando en Dios porque Él es fiel y Él promete y cumple. Dios promete y cumple.
Dios se glorifica en los imposibles, hermano. Él se glorifica en los imposibles. Mire, algo que la gente te diga o las personas te digan que no puede ser, no puede suceder, Dios lo hace. Yo les digo esto por testimonio vivo, por testimonio propio. ¿Cuántas veces yo no les he hablado? ¿Cuántas veces yo no les he testificado acerca de cómo fue mi relación con mi madre? ¿Cuántas veces yo no le dije que de 5 años y medio ella se había ido y yo no la volví a ver más? No la volví a ver más hasta que ella regresó a los 18 años y estuvo conmigo en el día de mi graduación. Esa fue la última vez que yo la vi, la última vez. Y cuando ella llegó, obviamente yo tenía ya preparado, mi padre había ya preparado cómo iba a ser mi graduación, quién me iba a acompañar a recibir aquel título. No estaba ella en la lista, mi mamá no estaba en la lista. Era una tía mía que estaba en la lista, porque esta tía había estado siempre a nuestro lado. Pero ella llega en esa época, en esa temporada, y me dice mi tía: no, tu mamá está aquí, a ella le corresponde ir. En ese entonces, y ustedes saben cómo era antes, voy a decir la educación que le daban a uno. Antes uno le obedecía a los mayores, ahora no, ahora uno les reniega y les contradice. Pero antes uno le decía: no, esto es lo que va a hacer, y uno le decía: no, está bien, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Hermano, a ti que te educaron todavía así, ¿sí o no? No era así. Así era. Si a mí me dijo, o sea, mi tía: no, su mamá tiene que... ¿Quién era yo para empezar, o sea, a contradecirle? Lo único que le dije: bueno, si usted quiere que así sea, así va a ser. Y llegó a ese lugar. Mire, fue la última vez, 18 años, fue la última vez que yo la vi. Obviamente pasó el tiempo, hermano, y ustedes saben, yo siempre le he dicho con las personas que converso, con las personas que Dios me permite tal vez de alguna manera tener, o sea, charlas o consejería, les digo: lo único que no podemos detener es el tiempo. El tiempo no se puede detener. Tú puedes vivir encerrado 2, 3, 4 meses, 1 año y no acercarte a la congregación, pero el tiempo no se detiene, sigue adelante, sigue su curso. Por eso es que hace una semana más o menos y media, hermano, el más sorprendido de oír, de saber que mi madre estaba con vida era yo. Era yo, y surgió de la nada. Miren, muchas personas me dijeron y me felicitaron y me decían: oh, gloria a Dios que encontró a su mamá. Y le dije: yo no la encontré, yo no la andaba buscando, porque para mí ella estaba muerta. ¿Y saben por qué estaba muerta? Porque familiares de mi parte o del lado de mi familia, de mi papá, y familiares del lado de la familia de ella, me dijeron con evidencia que ella había ya fallecido. Cuando yo lo oí de la familia cercana a mi papá, hubieron un matrimonio de la iglesia, la congregación, que me dijo: hermano, yo no siento en mi corazón que eso sea verdad, busque a su mamá. Entonces yo tomé esa palabra y mire, contacté a un pastor de esa región de Guatemala y le dije: ¿sabes qué? Mi madre, o sea, esa es la última vez donde yo sé que ella estuvo en esa región, y él tiene una congregación ahí. Lo único que le pedí, le dije: ¿por qué no le pregunta a los miembros de tu iglesia si alguien la conoce? Y era algo válido, ¿no? Y yo le dije así, y no se dignó ni siquiera en contestarme, ni en responderme, decirme: estoy ocupado, no estoy aquí. Entonces yo lo dejé así y seguí dejar pasando el tiempo, hasta que por alguna razón una prima de parte del lado de la familia de mi mamá vino aquí a trabajar a Red Deer y me comunicaron con ella. Una hermana me llama de la iglesia en Red Deer y me dice: mire, aquí hay una persona que dice que es familiar suya o suyo. Yo le dije: de veras, le dije. Y ya cuando me mencionó el nombre, yo inmediatamente me relacioné y le dije: sí, es mi familiar. Y empecé a contactarme con ella. Al cabo que vino, me visitó, compartí con ella, platiqué bastante con ella, y a través de ella obtuve los números de teléfono de unos tíos que nunca tampoco había visto, y contacté a ese tío. Y sabes, cuando yo hablé con ese tío por teléfono, porque él está allá en nuestro país, él fue el que me dijo: no, yo fui a ese lugar
donde tu mamá vivía. Y yo estuve ahí al pie de la tumba, ahí donde la enterraron. ¿Qué más podría yo? ¿Qué más evidencia? ¿Cómo yo iba a poder seguir buscando a alguien que una persona muy cercana a ella me está diciendo eso? Y obviamente yo dejé todo ahí, hermano. Dejé todo ahí. Yo te estoy diciendo tal vez 5 o 6 años atrás. Jamás volví a mencionar a mi madre. Jamás volví a orar por ella, jamás, porque sé que no estaba ya sobre la tierra. E inmediatamente, el jueves, que pasó una semana atrás, exactamente jueves, de la nada, o sea, llega un mensaje que me lo envía un hermano. Yo estaba en mi trabajo, iba a calentar mi comida y lo abrí y vi, ¿verdad?, lo que decía, pero lo cerré, porque dije yo, bueno, después de que coma lo voy a leer, porque no hay mucho tiempo que le dan a uno. Entonces comí. Ya cuando terminé de comer, abrí ese mensaje y lo comencé a leer. Mire, cuando yo lo comencé a leer, dentro de mí comenzó algo a temblar, porque yo empecé a leer toda la información. Y yo no ignoro la maldad que se hace en las redes sociales tampoco. Y lo comencé a leer. Para mí era algo que era demasiado bueno para que fuese real. Era demasiado sobrenatural para mí, para que eso fuese real, hermano. Y mire, y lo leí y empieza a entrar, o sea, a aquel estado tal vez de nerviosismo dentro de mí. Y yo tenía una entrevista después del mediodía en el trabajo. Y yo le dije a la persona con la que iba a hablar, le dije, ¿sabes qué? No sé qué te vaya a responder en esta entrevista, no sé qué es lo que te vaya a decir, pero ha pasado algo en mi vida. Y yo no te voy a contestar absolutamente porque no sé qué te vaya a responder, le dije. Y como esta persona conoce, me dijo, sabes, si tú no te sientes bien para esta entrevista, la hacemos otro día. Y le compartí qué es lo que había pasado, porque como le repito, es alguien que está bien familiarizado y bien cercano a mí. Y le dije eso. Y le dije, yo ya no iba a bajar después del almuerzo al trabajo, al lugar, al área de trabajo, yo me iba a ir. Porque cómo me siento, hermano, yo estaba sorprendido. Yo estaba en un shock, dicen en inglés, pero estaba en un impacto, o sea, fuerte. Era algo que parecía, hermano, sacado de un cuento, sacado de algún lugar. 40 años que ya mi madre, o sea, para mí ya no estaba más sobre esta tierra. Porque pasaron exactamente 40 años. Y luego, cuando me dice esta persona, váyase, yo me fui, llegué a la casa y comencé a indagar, o sea, la información. A las 3:30, 4 de la tarde, yo estaba hablando con mi madre, o sea, a través de una video call, una videollamada. Yo la estaba viendo al otro lado de la pantalla. Y sabes, no hay nadie, absolutamente nadie, a pesar de los años que pasen, que pueda negarte quién es tu madre. Porque la relación madre-hijo comienza desde que uno está en el vientre de ellas. Por eso es que la Biblia dice que es un misterio inexplicable. Es un misterio inexplicable aquel amor que los hijos sienten a la madre y la madre siente a los hijos. A veces uno de hombre se siente y dice, no, pero ¿y cómo si yo soy el que trabajo, si yo soy el que hago esto? No, pero ellas son las que toman la decisión de cuidar a aquel bebé hasta que nace. Y ahí hay una relación. ¿Sí o no, hermanas? Hablo con las madres de familia, ¿verdad que sí hay una relación ahí? Entonces para mí era algo todavía, yo lo estaba viendo, y todavía para mí parecía algo irreal. Todavía para mí. Y yo le decía, Señor, ¿cómo puede haber surgido esto? ¿Cómo puede haber sucedido esto? Algo que yo no andaba buscando. Algo que para mí totalmente estaba enterrado. Porque estaba enterrado, hermano. Tenía ya 40 años de estar enterrado ahí. Y ahora el Señor lo levanta con vida. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hace algo sobrenatural. Ese es el Dios que se mueve en los imposibles. Por eso es que te digo, qué adversidad tú estés pasando, que crees que Dios no puede solucionar. Él puede solucionarla. Mire, si movió lo que Él tuvo que mover. Sabes que por una etapa de tiempo en mí pasó, o sea, contratar a un investigador y que fuese a ver a ese lugar. Obviamente iba a ser más dinero el que hacía invertir.
cuando esto que sucedió, no gasté absolutamente ni nada, ni un 5. Todo se dio a través de las redes sociales, de la internet. Y ahora resulta que mi madre está viva, está con vida. Está con vida ella. Hermano, ella está con vida. O sea, yo le digo, Señor, gracias. Mire, yo le doy gracias a Dios. Porque a veces eso que parece imposible para uno, es posible para Dios. Y sabes, Dios no la levantó simplemente para sentir la satisfacción de tener una madre. No, la levantó para sanar el corazón de ella y el corazón nuestro. Porque no ha habido una relación desde la niñez. Entonces es obvio que es un proceso que se va a desarrollar. Y yo le pido la dirección a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? ¿Cómo quiere que lo hagamos? Y eso es lo que sucede aquí. A cualquiera yo le hubiera platicado esto, me hubiera dicho, no, estás loco, si ya años te dijeron que está muerta. Por eso es que cuando tú le compartes a personas algo que Dios está haciendo y que les parece imposible a ellos, te van a desanimar, te van a decir, eso no va a suceder así. Mire, Marta, lo que le dice a Jesús, yede ya. Porque es cierto, ¿va? Hablando, o sea, humanamente, después de 4 días de estar, o sea, enterrado, ella asumía que ya el cuerpo de Lázaro se había descompuesto. Y obviamente ha de haber estado descompuesto. Porque después de 32 horas, el cuerpo comienza, hermano, a tener reacciones no muy gratas. Lleve ya, le dijeron, porque es de 4 días. Pero mire la respuesta de Jesús en el verso 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees. Y yo le dije, Señor, yo creo. Y hay una gran alegría en mi corazón, pero a la misma vez están esas preguntas a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Porque Dios se glorifica siempre en los imposibles, hermano. Dios se glorifica en los imposibles. Aquello que era imposible para mí, fue posible para Dios. Fue posible para Dios. Mire, Marta sabe quién le está diciendo que quiten la piedra, porque lo acaba de reconocer como el Cristo. Acuérdense el verso 27 que leímos. Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Jesús es el Cristo, hermano? ¿Tú crees que Él se levantó con poder, que Él resucitó? Entonces no va a poder solucionar tu problema. No va a poder solucionar tu situación. No va a poder solucionar esa adversidad que, hermano, te está angustiando, te está agobiando. Él tiene ese poder para resolverlo. Lázaro había muerto, pero ya Jesús había dicho que su muerte no era sino para glorificar a Dios. Y luego dice, verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle. ¿Y qué? Y dejadlo ir. Mire, no le digo desatarle y métanlo a la iglesia, no, desatarle y dejadlo ir. Porque hay quienes, hermanos, creen que cuando el Señor le hace algo, están obligados a servirle, están obligados a seguirle. No, eso se hace por gratitud propia. El Dios no obliga absolutamente a nadie. Yo le decía a una persona, si Dios nos obligara a obedecerle todo lo que hemos creído en el Señor, caminaríamos de una manera totalmente diferente. Pero no, se sigue al Señor por gratitud. Se sirve al Señor por gratitud, por quien Él es. Él ve salir a Lázaro y le dicen, desátenlo y déjenlo ir.
¿Sabes por qué el Señor menciona y dice Lázaro, ven fuera? Pues como te decía yo el domingo pasado o el martes, el mensaje de la palabra de Dios tiene vida. El mensaje de la palabra de Dios es vida, hermano. Cuando tú oyes la palabra de Dios, tú estás oyendo vida para ti. Yo estoy oyendo vida para mí mismo, porque la palabra de Dios tiene vida. Cuando el Señor menciona a Lázaro, yo no sé qué haya sucedido dentro de la tumba. No sé si el Señor me permite, cuando estemos con Él, preguntarle a Lázaro qué pasó dentro de la tumba, porque yo no lo sé. Pero aquel hombre que tenía 4 días de estar ya enterrado, salió con vida. Y el Señor dice, desátenle y déjenle ir, porque nadie se va a obligar a seguir al Señor. Tiene que ser voluntario, tiene que ser porque tú sabes que Él es fiel y lo que Él ha prometido Él lo va a cumplir en tu vida y en mi vida. Solamente Cristo tiene el poder para libertar y para sanar, hermano. Solamente el Señor. Solo Él tiene el poder para libertar y para sanar. Cuando Él le dice desátenlo, lo que está diciendo es libérenlo, libértenlo. ¿Sabes que hay tanto cristiano que está atado por muchas cosas? Y el Señor está diciendo desátenlo, desátenlo. Y mire, van a empezar a ver ese poder sobrenatural de Dios. Y si a ti te da miedo, no, mejor míralo por internet. Pero van a empezar a ver ese poder sobrenatural de Dios. Y si algo te está atando a ti, si es odio, si es falta de perdón, si es rechazo, si es remordimiento, si es algo, Dios va a empezar a ministrar de una manera sobrenatural. Y los demonios van a salir y no te van a molestar más, en el nombre de Jesús. Por eso le dice desátenlo. Y luego le dice déjenlo ir. Porque el único que liberta, el único que tiene poder para libertar es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Redentor. Él, porque Él venció la muerte, Él venció a Satanás, Él venció la tumba, hermano. Él es el único que tiene poder para romper y deshacer todas las obras del diablo. Él. Así es de que dejan ir a Lázaro. Es Dios el que sana nuestras dolencias. Hay algo que a mí en medio de toda esta historia, me causaba tristeza. Porque, ¿qué habrá, hermano, cómo se habrá sentido Marta y María al ver con vida a su hermano? Dígame, alguno de ustedes, hermano, ¿cómo creen que se ha de haber sentido estas hermanas? ¿Ah? ¿Cómo te sentirías tú que te dijeran a alguien que tú decías que estaba muerto y te digan está con vida, vive? ¿Cómo te sentirías, hermano? Bueno, no así como están, o sea, porque se mira más triste pero se sentiría uno alegre, se sentiría contento. Alguien a quien tú amas, alguien a quien tú extrañas, alguien, hermano o hermana, que tú extrañas y que te dijeran está con vida y tú no hallaras ni cómo detenerte y saltar, hermano, y darle gracias a Dios. Pero alguien que verdaderamente tú amas y extrañas, ¿cómo te sentirías que te dijeran está vivo, está con vida? Mire, Marta y María, o sea, obviamente estaban alegres, estaban contentas. Pero esto que era alegría para ella, era odio para los fariseos, para los religiosos. Porque si ustedes leen más adelante en el pasaje, ellos querían matar a Lázaro. Mire, Cristo le dio vida y los religiosos fariseos querían matarlo. Yo digo, no es así la realidad en la iglesia. Cristo los liberta, Cristo les da vida, Cristo los levanta y el mismo hermano comienza a matarlo con su lengua, con sus críticas, con sus murmuraciones. No fue el Señor el que le dio vida. ¿Por qué no alegrarnos juntamente con Él y decirle, Señor, gracias? Porque levantaste a ese borracho, levantaste a aquella mujer controvertida, levantaste a aquel hombre. Es de darle gracias a Él. Porque el que liberta es el Señor. El que sana es el Señor. Y por eso no lo toqué, porque no quería terminar triste este mensaje. Pero cuando lo leí, a mí me dio tristeza de ver cómo ellos buscaban a Lázaro y le querían quitar la vida. Ahí en el capítulo 12 tú lo puedes leer. Porque hacen una cena, vea, en agradecimiento. Marta, María, ellos hacen una cena. Así como muchos de nosotros cuando nos pasa algo bonito queremos hacer cena de acción de gracia. Y hacen una cena y ahí estaba Jesús y ahí estaba Lázaro.
Pero ahí estaban también los religiosos, porque dice que buscaba una oportunidad para matar a Lázaro. Mire qué triste es que aquello que causa alegría, porque el Señor le ha dado vida a alguien, a un ser querido, para muchas personas, para muchos familiares, cause aquel dolor y cause tal vez aquel pensamiento de decir, oh, mejor si hubiera quedado muerta. No, ¿acaso yo le di vida? Fue el Señor el que guardó con vida. Hablando de mi madre, no fui yo, sino que fue el Señor. Y a Él es a quien estoy yo eternamente agradecido, porque Él sabe qué es lo que quiere sanar en nuestros corazones y en los corazones de mis hermanas. La pedí, hermano Isaías, que pase. Vamos a tocar el keyboard, hermano, o el piano, o el teclado, como le llaman. Y vamos a orar por las familias. Vamos a orar por las familias. El Señor quiere cubrirte bajo sus alas. Él quiere protegerte. Él quiere guardarte a ti. Allí donde estás sentado. Sé que nos hemos sentado casi en círculos familiares. Estamos cerca. Ahí donde estás, vamos a orar por las familias. El Señor sabe los días que se avecinan. Él sabe las situaciones que están por venir. Dios sabe eso. Y Él me decía estos 2 últimos domingos de este mes de agosto, quiero que ores por las familias. Quiero que tú ores por ellos, por protección. Porque la adversidad se va a levantar. Y el mundo va a ser conmovido a una magnitud de la cual no hemos visto hasta estos días. Pero el Señor nos va a proteger, Él nos va a guardar, Él nos va a cubrir bajo sus alas. Y no es para que entre temor o miedo a nuestra vida, sino para que veamos ese Dios con ese poder sobrenatural que está con nosotros. Señor, te damos gracias. Ponte de pie, vamos a orar. Sabes, si tú estás solo aquí y no está toda tu familia, pon delante del Señor aquellos que no están contigo, ponlos delante de Él. Y tú que estás viendo a través de este medio, si tú tienes toda tu familia, júntala ahí. Pero si no están, ponlos en oración delante de Dios. Y dile, Señor, aquí estoy yo delante de ti. Aquí estoy, Señor, representando a mi familia. Porque sé, Señor bendito, que todo lo que sale de tu boca es verdad. Y si tú has hablado de estos días que se avecinan y estos momentos o estos tiempos adversos que vienen muy pronto, Señor, sobre la humanidad y sobre el mundo, sé que así será. Pero también has hablado de que nos protegerás, de que nos guardarás bajo tus alas, de que nos esconderás en el hueco de tu mano. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias por este día. Yo te doy gracias, Señor amado, porque sé, Señor, que en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la prueba, eres tú el que libertas, eres tú el que sanas. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado. Has perdonado mis pecados, has lavado mis iniquidades, has borrado mis rebeliones. Has guardado mi casa, mi familia. Habla con el Señor, hermano. Habla con el Señor ahí donde estás. Habla tú con Dios. Dile, Señor, gracias por mi familia. Gracias por mis hijos, gracias por mis nietos. Pon delante de Dios a cada uno de tus seres queridos. Y si ellos están allá en tu país, ora por ellos. Dile, Señor, hasta allá yo sé que tú eres Dios de toda la tierra, y hasta allá tú los guardarás y los protegerás. Oh, soberano Dios, te doy gracias. Señor amado, hay muchas cosas que son imposibles para nosotros, pero son posibles para ti, oh Dios. Yo te pido, Señor amado, por cada uno de mis hermanos aquí en este lugar. Yo te pido por cada familia, Señor, aquí representada. Sé, Señor, que tu misericordia es grande. Sé, Señor bendito, que tú nos guardarás, oh Dios del cielo, así como tú lo has prometido. Sé que guardarás nuestra entrada y nuestra salida. Sé que guardarás nuestro acostar y nuestro levantar. Sé, Señor, que guardarás nuestra salud, guardarás nuestros seres queridos. Ora delante de Dios, habla delante de Dios. Aún esas cosas que te parecen imposibles para ti,
Dile, Señor, ahora yo entiendo que tú eres Dios de los imposibles. Y que aunque tú, Señor amado, me has hecho esperar por la respuesta a esta petición, alguna razón hay, algún propósito hay, pero seguiré esperando en ti. ¿Sabes? Cuando tú le dices, Señor, yo seguiré esperando en ti, lo que tú le estás diciendo, no importa las circunstancias, no importa la situación, no importa la adversidad que se ha levantado contra mí, no importa las personas que me dicen que eso no sucederá, yo sigo creyendo, Señor, yo sigo creyendo, porque tú lo has prometido y tú eres fiel a tus promesas. Díselo a Él, díselo a Él, y ese poder sobrenatural de Dios vendrá sobre tu vida. Ese poder sobrenatural de Dios va a comenzar a hacerse real delante de tus ojos. Si hay algo que yo nunca esperaba y jamás esperaba que se fuese a dar, es esta situación con mi madre. Señor, eso no estaba ni siquiera en mis peticiones. Eso no estaba, Señor, ni siquiera en mis oraciones delante de ti. Eso no estaba, Señor amado, ni siquiera, Señor bendito, en aquellas cosas que yo esperaba de ti. Pero tú que conoces el corazón, tú sabes que estaba dentro de mi corazón. Tú sabes que estaba dentro del corazón de mis hermanas. Y tú sabes que está dentro del corazón de mi madre. Y sé que tú, Señor bendito, eres el que pone en la llaga y tú la curas, Señor amado. Por alguna razón tú permitiste que las situaciones se dieran de esa manera. Por alguna razón, Señor bendito, la vida se dio así. De que pasara, Señor, esa niñez sin tenerla a nuestro lado. Y pasar todo este tiempo, Señor, haciéndola, Señor bendito, en una tumba. Y tú, Señor amado, la levantas y la traes con vida delante de nosotros. ¿Cómo no estar agradecido contigo? ¿Cómo no agradecerte, oh Dios? Porque tú eres el Dios que sana los corazones. Tú has tenido a bien, Señor amado, dar esta bendición a tu Hijo. Tú has tenido a bien dar esta bendición a mis hermanas, a mi familia. No te estábamos pidiendo por ella, porque tú sabes, Señor bendito, que nosotros la dábamos ya por fallecida. Pero tú, Señor, tú me dijiste que ibas a comenzar a mostrar ese poder sobrenatural sobre tu siervo, sobre su casa. Y te doy gracias porque yo lo creo, Señor. Yo sé al Dios que sirvo, yo sé que aún desde el polvo donde esté, de ahí Él tiene poder para levantarme. Y es lo que has hecho, Señor amado, con mi madre. Oh bendito Dios, te alaba mi alma, te bendice mi corazón. Solo te pido que tu Espíritu Santo sea tomando control del corazón de mi madre, de mis hermanas y el mío. Porque tú, Señor bendito, tú haces la herida, tú permites que venga la herida, pero tú la curas también. Tú eres nuestro sanador. Ora ahí donde estás, hermano. Ora por tus seres queridos, ora por tu familia. Aunque los veas tal vez tan alejados de las cosas de Dios, pero Dios es fiel. Y si Él te ha prometido que tus hijos le servirán, tus hijos le van a servir. Y si Él te ha prometido que en tus nietos tendrás una generación bendecida, va a ser una generación bendecida. No es hombre alguno el que te ha dado esta promesa, sino que es el Todopoderoso. Padre bueno, oro por mi familia, oro por mi esposa, por mis hijos. Te agradezco, eterno Dios, por tu bondad. Te agradezco por tu misericordia que has tenido para con nosotros. Te agradezco, Señor, porque en medio de las luchas, de las pruebas y de las adversidades, tú nos has guardado y nos has protegido. Señor, bendigo cada familia que está viéndonos, Señor, a través de la internet. Y te pido, soberano Dios, por aquellos
que te conocen a ti, que esperen, Señor, ese mover sobrenatural que viene sobre sus vidas. Y aquellos que no te conocen, que salvación llegue a ellos, que te reciban a ti como su Señor y único Salvador, para que sean perdonados sus pecados y su nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero. Oro, Señor, por estas familias que nos miran, Señor, a través de la internet. Guárdalos, soberano Dios. Guárdalos, Señor del cielo. Que tu protección sea sobre ellos. Me uno, Señor, a esas peticiones que han enviado, a esas peticiones que tenemos delante de ti, a esos hermanos y personas en los diferentes países, Señor, por los cuales hemos estado orando y seguimos orando hasta ver tu respuesta sobre ellos. Oramos por ellos, Señor, y que tu bendición sea sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor los bendiga, hermanos que nos están viendo en la internet.